Listo. Estoy recorriendo rápidamente hacia atrás para llegar al profeta Isaías. Isaías. Hoy vamos a ver si nos presta Dios vida y trabajo para, sobre todo, el tiempo, redimir el tiempo. Decía Pablo, redimiendo el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Y sí, son malos. Hoy estaba viendo las noticias, me preguntó mi hija de, de los Estados Unidos que si sabía yo lo que estaba pasando en Teotihuacán. Le digo, no, pues tú estás más enterada que yo, ¿verdad? Hubo una tragedia y una balacera en Teotihuacán. Tengo un amigo que es profeta mexicanista y me dijo que fue un ritual. Luego les defino eso. Me permití escribir en el libro, perdón, en el grupo de hoy, un asunto que me inquietó mucho ayer en la noche, más o menos en la madrugada de ayer. Estuvo persistente, persistente, una palabra que pues yo desconocía, ¿no? Yo desconocía la palabra, creo que no la había oído o si la oí en el inconsciente, en la lectura luego de noticias, no lo sé, pero la palabra era Islamadab, Islamadab. La palabra en sí es muy rara, Islamadab. Y me volteaba yo para acá y me volteaba yo para allá. Ay, yo quisiera tener el sueño de descanso de Rosy, ¿verdad? Pero no, no, tuve que detenerme, sentarme en el borde de la cama, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es Islamabad? Y entonces pregunté en el Google, en el buscador de Google, y escribí esa palabra desconocida para mí. Y resulta que es una ciudad de la República de Pakistán. Yo no lo sabía, estoy seguro que era un sueño profético o Dios me estaba llamando a orar, porque hasta que me detuve a orar, a dedicar tiempo por esta razón, fue que pude conciliar el sueño. Pero el asunto es que justamente ustedes saben que en mi libro número 3 hablo sobre los sueños, todo un tema, ¿no? Un tema, los que han tomado el curso conmigo, sobre el asunto de los sueños proféticos y este no era un sueño carnatural, era un sueño profético. He venido hablando que el Señor me decía, se están acabando los pacificadores. Y Islamabad es un centro de pacificación de la actual guerra que está teniendo Estados Unidos e Israel contra Irán. Y Pakistán está como un mediador de paz. Entonces se reunieron los sabios, los funcionarios, los negociadores, justamente en la madrugada de ayer, horas de la madrugada de nuestro México, pero ayer era una hora hábil, y estaban concertando pues posibles treguas o detener la guerra. Realmente hay cosas que se tienen que cumplir. Los rumores de guerras ya están, pero no es el fin. Entonces, eh, les comento que si alguna vez Dios les habla en sueños, le hagan caso a Dios, ¿no? Que yo estuve como una hora batallando hasta que de plano Dios me dijo, no, 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 busca qué es esa palabra. Yo normalmente en las noches apago mi teléfono, nunca lo tengo prendido, lo apago para dormir, para evitar este, de las 11 en adelante está apagado.
Ya lo prendo a las 6 más o menos, a veces a las 5, ¿no? Pero sí pude ver, tuve que prenderlo para ver que era Madab. Isla Madab. Hubo una reunión cumbre repito, y bueno, pues a doblar rodilla, a orar, a interceder. Y hasta ahorita, pues vamos a esperar qué es lo que pasa. Bueno, son anécdotas que se los tengo que confiar. Estamos en una escuela de apóstoles y profetas. Ya me escribieron los hermanos de Reinos Unidos algunas cosas parecidas, ¿no? Lo que pasó en Teotihuacán, el profeta Joan Manuel, que es un profeta mexicanista, me dijo que fue un rito mexicanista. Él sabe mucho de fechas y cosas de eso, pero pues no sé, yo no. Le voy a preguntar después qué pasa. El asunto ante Dios, el Padre, ya hemos orado, es la Biblia. La Biblia es la palabra revelada de Dios. En la palabra están muchos misterios que hay que leer entre líneas. Y cuando Dios nos revela algo en la palabra es maravilloso, enciende nuestra fe, nos trae paz en la tribulación, nos trae sanidad en la enfermedad, nos trae ayuda y prosperidad en las necesidades económicas y financieras. Dios es bueno, Dios nos ayuda y espero que siempre los esté ayudando, querido grupo, amado grupo. Vamos a ver al profeta Isaías. Isaías tiene un nombre precioso, un nombre relacionado con la salvación. Isaías significa Yahvé ha salvado. O sea, es un hecho. Yahvé ha salvado. Isaías es salvación, ¿verdad? Si alguien quiere leer, por favor, Isaías 6:1, muy interesante este versículo que está en pantalla. Amén, amén. Amén. Buenas noches. Dice la palabra de Dios. Bueno, ya me Dice, ganaron. amén, amén, amén. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías 1:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Amén. Bien, pues nuestra atención se vuelve ahora en este libro de Isaías. Está considerado por los clasificadores teológicos como un profeta mayor. No hay profetas mayores ni menores, realmente no hay excepción de personas delante de Dios. Se les pone así por el número de texto que ellos incluyen en la Biblia, ¿no? Entonces, es un libro bíblico muy importante del Antiguo Testamento, muy, muy importante. El propio Señor Jesucristo, nuestro Salvador, lo mencionó en repetidas ocasiones, el texto de Isaías. A menudo es clasificado pues, por teólogos, por gente estudiosa de la Biblia, y le llaman Isaías el príncipe de los profetas. Imagínense la trascendencia que tiene. Y en estos dos versículos tratamos de ver, ¿no? Fue el hijo de Amós, es lo único que sabemos. Posiblemente Amós era un sacerdote. Eh, Fue llamado al oficio profético, dice, cuando estaba el rey Usías. El año que murió el rey Usías, ¿verdad? Entonces, es un profeta que trabaja con cuatro reyes, ¿no? Dice aquí que Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Te imaginas la trascendencia de un hombre que tiene esta influencia, verdad?
con los reyes de Judá. La tradición, hay mucho material rabínico escrito sobre Isaías. Dice que fue primo del rey Usías y todo indica que pues era un hombre que tenía acceso a la corte, un hombre de mucha nobleza, de mucha educación. El texto hebreo que él escribe es sublime en manejo del lenguaje, ¿no? Seguramente él fue llamado desde su juventud plenamente al servicio a Dios y aparece una visión de Dios en una ocasión donde Isaías narra su llamado, su llamamiento. Ese tipo de visiones los teólogos le llaman teofanías. Teo de Dios, teos en griego, fanos, visión. Y pues hay diversas apariciones que Dios hace con sus siervos y aquí la bendición es de la percepción del carácter de Dios, ¿no? Que lo lleva a una plena, plena, plena y completa santidad de Dios, naturalmente provocada por el Espíritu Santo directamente en Isaías. Entonces, el ministerio de Isaías es muy confrontativo. Los primeros 40 capítulos confrontan una denuncia del pecado poderoso, pero siempre inserta versículos relacionadas con la esperanza de un Mesías, ¿no? Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, el nombre del niño, Dios con nosotros, Emmanuel. En Isaías 53, bueno, pues anuncia la venida del siervo sufriente, ¿no? Varón de dolores, experimentado en quebranto, es decir, es un hombre que el libro de Isaías, para mí, desde que estaba yo en la universidad, platicaba con los compañeros que era uno de mis favoritos, ¿no? Sobre todo del capítulo 40 en adelante. Isaías no solo habló al presente de su nación, ¿verdad? Les decía yo en clases anteriores que quizá los profetas no tenían ni idea de la trascendencia de sus palabras proféticas. Ellos pensaban estar hablando localmente a una nación local, pero realmente el Espíritu estaba hablando de un propósito redentor de Dios hacia el futuro. Y ellos pensaban estar hablando como quien escribe algo local, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahí está la voz profética de Isaías que siempre que lo leas te va a confrontar, te va a purificar, te va a consolar, ¿verdad? Isaías, te decía, es clasificado como el príncipe de los profetas. Eh, y bueno, él está con 4 reyes, con 4 monarcas, y hablábamos de la visión de la teofanía que tiene, ¿no? Recibe una visión, está en oración, esta visión se le da en oración en el templo. Y dice que sucedió una especie de terremoto o temblor que los quiciales, ¿verdad? Y en su trono ve la gloria de Dios. Él la ve, él la ve. Vio a los serafines, aparecen estos seres angelicales, alabando, adorando y glorificando al Señor. El templo se estremeció, dice, y se llenó de humo, como el incienso, ¿verdad? Entonces, pues sí, Isaías narra en su llamado que se siente indigno, se siente un hombre inmerecedor de ver a Dios, incluso hace una expresión, ay de mí que he visto al Señor, porque estaba siempre
pues vamos a decir, la creencia, ¿no? De que el que veía a Dios moría, ¿no? Dios es tan omnipotente que cómo se va a manifestar a la criatura, ¿no? Entonces, de repente aparece un serafín que quema sus labios, ¿no? Esto es muy interesante. Le limpia y le purifica los pecados, ¿no? Entonces, luego viene la pregunta del Señor. Si alguien quiere leer la diapositiva que está allí, si tiene la bondad, la persona que iba a leer antes. Ok. No se oye, hermana Priscila, si tiene la bondad de poner su micrófono. Bueno, hay un problema con el sonido, como se está grabando, lo voy a leer yo. Un serafín quema sus labios con un carbón encendido del altar de Dios, y lo limpia y purifica de pecados. Y luego viene una pregunta muy importante, donde vuelve a hablar Elohim. He explicado en otros cursos, como el que estamos dando en la Fraternidad de Iglesias Cristianas Unidas en el Seminario Teológico, la palabra Elohim es el plural de Dios. Algunos teólogos dicen, es que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues hay ciertas diferencias, pero el hecho es de que Dios se manifiesta ahí como alguien plural. Es difícil de entender, ¿verdad? Y habla Elohim y dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Por nosotros. Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Entonces, Elohim es el nombre plural que va a revelar a un Dios único en esencia, pero infinito, ¿no? En plenitud, en poder, en manifestación. No habla de muchos dioses. No habla de que sean tres dioses. No, habla de Elohim. Habla de la grandeza, de la complejidad de Dios. Son cosas que solamente a través de la revelación pueden entender tus 500 o 700 gramos de cerebro que tienes. ¿Quién comprenderá al Señor? Pero el nombre de Elohim es uno de los nombres más profundos. Es una palabra plural, ¿no? Por ejemplo, en la creación de Adán y Eva también aparece Elohim. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto es la conversión de Isaías. Él está orando, tiene esta visión de Dios, sus labios son quemados, es transformado, es perdonado, y desde allí empieza su servicio profético. Hablando de Isaías, él estuvo casado con una profetisa. ¿Los profetas se pueden casar? Pues sí, ¿verdad? Esto no es el Vaticano, este es el mundo, ¿no? Donde Dios ama a todos y la religión siempre coarta algunas cosas del ser humano, pero Cristo no. Estuvo casado con una mujer, una profetisa, así tal dice la profetisa. Tuvo con ella dos hijas. Su esposa, pues solamente es mencionada como profetisa, ¿no? Esto quiere decir que participaba con él en el ámbito espiritual, en el ámbito ministerial.
Isaías, decía yo, era un hombre elocuente, educado, muy culto, ¿no? Él vivió en Jerusalén, fue consejero político, pues al estar en 4 reinados, ¿no? Y algo muy importante es que él tiene una escuela profética. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Dónde dice eso? Bueno, la escuela isaiana le dice, ¿no? Porque él habla de los discípulos, ¿no? Entonces, todo el entorno de este hombre es profético. Sus hijos, por ejemplo, sus hijos tienen un significado profético. Recuerden que entramos ahorita a estudiar la parte de los profetas preexílicos, antes del exilio. Entonces, no sé si te guste para uno de tus hijos ponerle o a tu nieto Shear Yasub, Shear Yasub, que significa en hebreo un remanente volverá. Fíjate, uno de sus hijos tiene un nombre profético de que cuando se lleven al grupo israelita necio, pecador, idólatra, ¿verdad? Cautivo, dice, un remanente volverá. Shear Yasub, ¿no? Es en ese nombre del niño o del joven después, del profeta, no sabemos, pues dice, sí, va a haber un juicio de Dios, pero va a haber un remanente fiel. ¿Cuántos son de ese remanente fiel? El otro hijo también tiene un nombre profético. Dice que habla de guerra, ¿no? Pronto al despojo, veloz a la presa, ¿no? Se está refiriendo al asunto de que viene un asunto de un preexilio, ¿no? Todo eso está entre Isaías 7 y 8. Entonces vean ustedes, la familia de Isaías, pues no solo su hogar, sino él fue un instrumento profético, un hombre de profecía, con su mujer, con sus hijos, habló de juicio, de esperanza, ¿verdad? Siempre que haya un remanente, ¿no? Decía que había una escuela. De hecho, hay muchos escritores que dicen que hay dos Isaías quienes escribieron el libro de Isaías, el capítulo del 1 al 40 y del 40 al 60. Pues no, es el mismo Isaías, pero es que difiere un poquito el estilo. Bueno, pues tenía sus amanuenses, sus escritores. Dice Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Verdad? Isaías no fue un profeta aislado, ¿eh? Él fue un formador de hombres. Es alguien que está dando enseñanza, ¿no? Hombres y mujeres que recibían, guardaban, transmitían la revelación de Dios y quizá formalmente no era una escuela, ¿no? Que dijera Instituto Isaías S.A. de CBC. No. Pero sí era una comunidad profética, ¿no? Entonces vean esa expresión, ¿verdad? Ata el testimonio. Siempre formando hombres. eh, en Isaías aparece el apelativo divino, el Santo de Israel, hablando del monoteísmo, ¿no? De un solo Dios, ¿no? Así como los musulmanes creen que hay un solo Dios, también los hebreos creen que hay un solo Dios, y nosotros creemos que hay un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el Santo de Israel aparece 12 veces en el capítulo 1 al 39, pero ya en los otros capítulos aparece 13 veces, ¿no?
Y en todas las escrituras hebreas solamente en 6 ocasiones. O sea que Isaías, ¿cómo les diré? Eleva la santidad de Dios, ¿verdad? Y vean ustedes este versículo, es como si él hubiera estado presente allí en el Calvario, 700 años después de su muerte de Isaías, como si hubiera estado presente, escribió por el Espíritu, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿A quién se refería? A Jesucristo, nuestro Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algo más de Isaías, les decía yo que hay cosas que la Biblia, que es el libro de libros, pues no expresa todo. ¿Se acuerdan del apóstol Juan que termina su evangelio? Ahorita vengo recordando. Dice, hay muchas cosas que hizo Jesús. Muchas cosas que pienso que si se escribieran una por una, dice, no cabrían los libros en el mundo. Fíjate nada más, ¿no? Así como esta biblioteca que está aquí en la oficina. Dice, Juan dijo eso, ¿no? Pero también en la tradición judía hay algunos libros considerados, pues, no bíblicos, apócrifos, históricos, con cierto contenido espiritual, pero no están en la Biblia. Y el libro de Hebreos 11:37 dice que fueron apedreados, aserrados, ahí está muy claro, puestos a prueba, muertos a filo de espada, ¿no? Siervos de Dios que tuvieron. Entonces, el pasaje no menciona este asunto, pero dentro de la tradición histórica, de la tradición rabínica, se ha asociado la frase aserrados, así como con una sierra cortados, con la muerte de Isaías, ¿no? Esto fue supuestamente durante el reinado del rey Manasés. Eh, Esto es algo de tradición judaica, ¿no? Hay incluso un texto muy antiguo, ¿no? Que se llama el Martirio de Isaías. Entonces ahí dice que el profeta en una huida, porque lo buscaban para matarlo, se esconde en un hueco de un tronco y ahí lo descubren y ahí lo matan, ¿no? Entonces, pues Isaías en ese sentido no sabemos si fue un mártir, no sabemos si cuando dice el libro de Hebreos que algunos fueron aserrados, realmente se refiere a Isaías, ¿no? Pero lo que sí sabemos son los temas centrales del libro. Yo les recomiendo que Isaías eh, lo lean y pidan al Espíritu Santo, amados, mucha dirección, mucha revelación. Es fascinante. Por ejemplo, él habla de la santidad de Dios, ¿no? Isaías presenta a Dios como absolutamente santo, justo, glorioso, ¿no? En su conversión en Isaías capítulo 6. Eh, Obviamente la santidad que va a revelar, el pecado humano, tu pecado y el mío,
Solo Dios es santo, ¿verdad? Pero también la demanda de una transformación. Dios sigue preguntando, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Dios sigue preguntando esa pregunta. Pero en fin, cada quien tiene que responderle a Dios conforme Dios le habla. El juicio contra el pecado, bueno, sí, todo el tiempo Isaías denuncia la corrupción moral, la idolatría, la injusticia. Está anunciando el juicio de Dios sobre Judá y las naciones, que se iban a levantar las naciones, Babilonia, Siria, Persia, sobre Israel. Porque Israel, no crean que era el santo de Israel, el único santo de Israel es el eterno, bendito sea por los siglos. Israel eran gente común como usted, como yo, como los mexicanos o costarricenses, chilenos, chinos, estadounidenses, gentes, al fin y al cabo ser humano, ¿no? Pero habla de un remanente fiel. Jesús le llamaba manada pequeña. Me gusta esa observación de mi Salvador, manada pequeña, ¿no? Pero Isaías habla de un remanente fiel, pero Isaías tiene algo sumamente distinguido, ¿verdad? Que va a anunciar al Mesías 700 años antes. 700 años son como, ¿cuántas generaciones? Como 9 generaciones más o menos. 8, 9 generaciones. Antes de que aparezca el rey, el siervo sufriente, ya vimos Isaías 53. También algo que habla Isaías es formidable, es la salvación por gracia. Así que olvídate de tus obritas, ¿no? Cuando de ahí dice, trapos de inmundicia son tus obras, o sea, trapos cochinos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero hay gracia, ¿no? Este Dios que nos ofreció perdón, nos ofreció restauración, redención, no por nuestros méritos, ¿verdad? Sino por el gran amor, la misericordia que tuvo de cada uno de nosotros, ¿no? Nos dio a su Hijo. Ahora, el propósito universal de Dios. Isaías habla que la salvación no es solo para Israel, ¿eh? No, los gentiles, ¿no? Dios es un Dios misionero, es un Dios global, un Dios transnacional, ¿no? La obra del Espíritu Santo ni se diga, ¿no? Isaías 11:61 habla del Espíritu de Dios, ¿no? El 11:2 habla de los 7 Espíritus de Dios, ¿no? Entonces, bueno, a mí me fascina Isaías, ¿no? Algo muy bonito que tiene es la restauración, la gloria futura. Viene una gloria futura, siempre Él va viendo el reino de los cielos, el reino, cómo la iglesia ahí viene. Vamos a ver algunos temas, vamos a ver. Aquí les voy a pedir participación a todos, por favor. Todo el que lea el versículo, por favor, pone su sonido. Y yo quiero que diferentes personas de ustedes vayan leyendo los versículos que voy poniendo, ¿verdad? Que son temas que desarrolla el profeta Isaías. La fortaleza. ¿Quién lo lee? Yo lo leo, Yo, pastor, profeta. buenas Buenas noches. noches. Amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. La fortaleza. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:4. Amén. Vean qué estupenda palabra, ¿no?
la fortaleza, confiad en Jehová. No sé si han oído un himno clásico de los tiempos wesleyanos en las iglesias fundamentalistas, ¿no? Yo fui fundamentalista un tiempo de mi vida. Luego me vino el bautismo del Espíritu Santo y dejé de ser fundamentalista. Pero no sé si han oído el himno Roca Eterna, ¿verdad? Roca de la vida eterna y de toda bendición, exaltar su gracia tierna, debe cada corazón. Estoy seguro que José Luis se lo sabe porque, ¿verdad? Las iglesias metodistas, la pastora Lourdes era, ¿verdad? Entonces la fortaleza, la roca, ¿verdad? Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Te sientes débil? Confía en alguien más fuerte que tú. Es Yahvé Dios. Los juicios. A ver, ¿quién quiere leer esto de los juicios, por favor, alumnos? Yo, pastor, buenas noches. Dice, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Isaías 33:14. Bueno, aquí revela el impacto que produce la santidad de Dios ante el pecador. Eh, por primera vez se habla del fuego consumidor. El libro de Hebreos dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Pero hace la pregunta, ¿quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Por favor, el que no entienda que esto es el infierno, pues no sé a dónde lo vamos a enviar. ¿Lo mandamos a pare de sufrir o qué? La pregunta, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pues tú puedes decir yo no, porque yo tengo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Él me salvó. Pero ahí está la pregunta, ¿verdad? Entonces, esa falsa seguridad que tiene el hombre se derrumba cuando aparece el juicio, ¿no? Isaías habla del juicio, de la condenación definitiva, ¿no? Las llamas eternas. Y solo una pureza de salvación, una vida recta como la de Jesucristo, nos puede salvar, ¿verdad? Entonces vean ustedes los juicios. Isaías habló de los juicios. Habló del gozo, del gozo. ¿Quién lee esta parte del gozo, por favor? Amén, amén. El gozo y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. Amén. Amén. Recuerden que estamos estudiando a un profeta pre-exilio, ¿verdad? Entonces, él está diciendo, van a regresar. Los redimidos de Jehová van a regresar con alegría, ¿verdad? Y qué bonito dice, gozo perpetuo sobre sus cabezas. Una alegría, dice, tendrán gozo y alegría. Nuestro Dios es Dios de gozo y alegría. Pero quizá Isaías no estaba viendo lo que pasó después del Holocausto en el 45, cuando Adolf Hitler, los nazis, la SS mandan a los hornos a muchos judíos, a muchos gitanos, a homosexuales, a testigos de Jehová, los mandan a los hornos de Auschwitz. La mayoría eran judíos. Quizá Isaías no sé si vio eso,
Te digo que muchas veces los profetas escribían en una forma limitada local, pero el Dios eterno ve más allá y pudo ver que, bueno, el 14 de mayo del 48 se fundaba la nación de Israel por los sionistas. Y entonces él habla, ¿no? Dice, van a regresar a su tierra, ¿verdad? Se los van a llevar esclavos, van a sufrir, pero van a regresar con alegría, ¿no? Eso es un cumplimiento, la Aliam sigue todavía sucediendo. Estaba yo documentándome con un israelita que vive allá, que está pasando ahora lo contrario a la Aliyá. ¿Qué es la Aliyá? La Aliyá es un movimiento sionista que se dio y se sigue dando, que la gente de diversas partes del mundo de ascendencia judía, israelita, regresa, llega como inmigrantes a la tierra de Israel. Dicen, este es mi apellido, los checan y les dan la ciudadanía, ¿no? Eso se llama alía. De eso habló Ezequiel, de eso habló Isaías, ¿no? Es un movimiento contextual, social, político, y empezó desde 1948 y se funda el Estado de Israel después de 2000 años de estar desaparecido, ¿no? El doctor Lauro Ayala habla mucho eso del el gobierno hasmoniano y cosas históricas, ¿no? Que él ve como antropólogo. Pero la LIA es la ley del retorno, la ley del retorno. Los judíos empezaron a regresar, a retornar, a traer sus capitales, a invertir en Israel y tienen derecho a emigrar y obtener la ciudadanía, aunque con esta guerra de Trump y de Netanyahu, hay muchos israelitas que están saliendo, que ya vivían en Israel y por el temor pues, a la guerra, a los bombazos, están saliendo. Y están fundando una comunidad en la Patagonia. No sé si recuerdan en el curso pasado que estaba yo platicando con una profetisa que vive en Argentina, en Tierra del Fuego, que es la Patagonia, y ella nos los dijo claramente al grupo profético que por algo su iglesia estaba en Tierra del Fuego, porque ahí iba a haber un avivamiento. Y ahorita está pasando algo raro, ¿verdad? Que se están moviendo. Isaías habla de la salvación, punto 4. A ver, ¿quién lee la salvación, amados? Yo, la salvación. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentaréis por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos, ¿no? Qué frase de salvación, ¿no? Todo eso que lloraba el apóstol Pablo, y luego todo Israel será salvo. Yo oro por Israel. Pues quién sabe si todos serán salvos, ¿no? Recuerden que ese era el anhelo de Pablo. Le costó muchos trancazos, muchos cárceles, fuetazos y todo, ¿no? Lo apedrearon, ¿no? Por la ley, ¿no? La legalidad que hoy todavía impera en algunas partes de Israel. Pero gloria a Dios por los hermanos mesiánicos, ¿verdad? La salvación, Israel será salvo con salvación eterna.
¿verdad? Acuérdate que en Juan 1:1 habla de que vino el Salvador, es Jesucristo. La salvación solo se da en Jesucristo, ¿eh? Solamente no hay otro nombre dado a los hombres en cielos y en tierra en que podamos ser salvos, no lo olvides. Pero dice Juan 1:11, dice, a lo suyo vino, no dice a los suyos vino. Si lees con detenimiento, dice a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Salvar. A lo suyo vino. ¿Y los suyos? ¿Qué son los suyos? Los de su pueblo. No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ese es el remanente. Uno que otro le recibió. Sus apóstoles, por lo menos, ¿no? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí estamos por la gracia infinita. Yo lo creo, lo afirmo. Somos salvos. Vamos a ver otra cosa. El pacto, el pacto. Isaías habla del pacto, Dios mío, cuántas cosas, cuántos temas hay ahí, ¿verdad? ¿Quién lee el pacto, por favor? Amén, amén, yo paso. Dice, el pacto, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55:3. Gracias, Víctor. Vean, otra vez el Señor está diciendo, oigan, oigan, el hecho de inclinar el oído es, oye, ¿verdad? Venid a mí, oíd. Y habla de un pacto eterno. El Dios de pactos habla de un pacto eterno. Y habla de las misericordias firmes a David. ¿Cómo le decían a Jesucristo? Yeshua ben David, Jesús hijo de David, ¿no? Entonces, las misericordias firmes a David. Entonces, ese pacto eterno es maravilloso, ¿verdad? Dios nos llama a que cada ser humano se acerque a escuchar, a vivir, ¿verdad? Ese pacto que Él quiere hacer con cada uno. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Otro tema, ¿quién quiere hablarlo? Amén. La luz. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60:19. Amén. Por luz perpetua. Esa luz que surge de una voz que dijo, sea la luz. Yahvé proveerá toda la luz necesaria. La oscuridad se desvanece. Hay días donde puede venir oscuridad pues a la vida, ¿no? Pero está la luz. La luz nunca se desvanece, ¿verdad? Jehová te será por luz perpetua, ¿verdad? Entonces esto habla de una comunión, de una certeza que Dios mismo nos va a iluminar, nos va a dirigir. Y hablábamos que Isaías vivió 700 años antes de Jesucristo. Y déjenme leerlo a mí como cordero. Mira qué nivel de revelación tuvo el profeta Isaías, como si hubiera estado en el mismo Calvario, ahí en el Gólgota, ¿no? En la explanada del Gábata, donde fue azotado el Señor, o el Gólgota, donde fue crucificado. Isaías 53:3-7 dice,
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por razones como esta se llama a Isaías en esta parte bíblica el protoevangelio, que significa el evangelio anticipado, el evangelio en forma inicial, antes de que sucedan las cosas, ya está. Y habla de el siervo sufriente, ¿verdad? Habla de la sustitución, la divina sustitución, herido por nuestras rebeliones, ¿no? La expiación, la carga de los pecados, ¿no? Su sacrificio voluntario. Todo esto lo vio Isaías, Cristo muriendo por los pecadores, como usted, como yo, para darnos salvación, ¿no? Entonces, vean ustedes esa revelación adelantada del plan redentor de Dios. Todo este contexto lo vamos a ir estudiando los que gusten seguir adelante con estos estudios. En el tema de historia sagrada, es un tema que ya empecé a dar en el seminario teológico, pero lo quiero dar aquí también en la escuela. Si Dios nos presta vida y permite, ¿verdad? Entonces vean el protoevangelio. Gloria por los siglos de los siglos al Santo Mesías. No tenemos ni idea de cuánto sufrió él. Bueno, aquí en este pasaje que dice, hablando de Jesús, cuando él empieza el ministerio, se tomó un rollo, porque era costumbre en las sinagogas, que alguien leyera, ¿no?, públicamente el texto. Tomó un rollo y le tocó el del profeta Isaías. Leyó las palabras ahí delante de hombres y mujeres de la sinagoga, de los rabinos, esas palabras que aparecen precisamente en el libro de Isaías 61. Dice, se le dio el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? Y es cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
está diciendo luego, esta profecía se ha cumplido delante de ustedes. Yeshua está diciendo, yo soy el Mesías. Por eso lo quisieron desbarrancar ahí en Nazaret. Ya les he explicado que Nazaret es una ciudad que está en alto y abajo hay un peñasco, un precipicio, un despeñadero. Y ah, el Señor pasó en medio de los que lo querían empujar al despeñadero. ¿Qué fortaleza tendría con la mirada que con la pura mirada les dijo, esta profecía se ha cumplido delante de ustedes, ¿no? Y fue precisamente el libro de Isaías el que proclamó estas verdades, ¿verdad? Allí se inaugura el tiempo de la gracia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Está usando la palabra Mashiach. Me ha Mashiach, ¿verdad? Entonces es la obra redentora del Señor Jesús. Entonces, hay muchos libros apócrifos de Isaías, pero yo nada más les recomiendo que se lean bien el de la Biblia y ya está, ¿no? Están libros judíos, a veces causan confusión porque luego acaban volviéndose dizque israelitas, dizque mesiánicos, se ponen kipá y tzitzit y chale, dicen. Dicen allá en mi rancho, chale, ¿cómo la hacen? ¿No? Qué vida de los profetas, la ascensión de Isaías, pero bueno, Isaías es un profeta que como vimos tantos temas que en relación a nuestra vida espiritual, hombres y mujeres del espíritu, el carácter nuestro, el carácter sí importa, el carácter Dios nos los da para irlo puliendo, afinando, los sufrimientos que pasan, porque yo sé que todos y todas ustedes han pasado por hornos de angustia, de aflicción. Pues leamos al profeta Isaías, con ganas de que el Espíritu nos hable. La pregunta que sucede cuando llegamos a los pies de Cristo o que mucha gente tiene en la iglesia, ¿qué hacer cuando nuestra vida espiritual está hecha un desastre? Y Isaías, cuando lo leemos, parece concentrarnos, ¿no? Dios quiere que nos concentremos en él. La concentración es una cualidad de carácter, ¿no? ¿Cuántos saben que hay gente distraída? ¿Verdad? Pero concentrarnos en algo, ya sea un oficio o algo familiar, enfocar la mente sin dispersarse, ¿no? Tener autocontrol. Eh, Isaías parece que nos lleva a eso, ¿no? Siempre a tener madurez interior, ¿verdad? A tener dominio propio, eh, concentración, ¿no? Es que nuestro corazón, hermanos, esté alineado con Dios. Cuesta trabajo, ¿eh? Cuesta trabajo, pero una vez que aprendes a concentrarte en algo, vale la pena, ¿no? La concentración va a ser necesaria
en un profeta verdaderamente efectivo, ¿no? Sea profeta, apóstol o pastor, si se concentra en su visión, ¿no? Cuando Isaías recibió el llamamiento, ¿quién irá por nosotros? Él lo dijo. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, la concentración, pues, si una persona carece de concentración, está brincando de aquí para allá, de allá para acá, pues no, hay que aprovechar la madrugada, decía Martín Lutero. Martín Lutero, ¿usted cree que no se concentró en la traducción de su Biblia? Hace 500 años. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer que nunca voy a poder cumplirlas a menos que me madrugue y me pase por lo menos una hora en la oración diaria y otras 2 o 3 en la lectura de las Escrituras. O sea, fue un hombre muy concentrado, ¿no? Entonces, los grandes hombres y mujeres de Dios aprovechan su tiempo, quizás sus madrugadas, ¿no? Como decía Lutero, para buscar a Dios, libre de distracciones. En un mundo como hoy vemos ahí en la diapositiva, ¿verdad? Ay, cómo nos marean tantas distracciones, ¿verdad? Consejitos rápidos ya para terminar esta noche. ¿Qué horas son ya? Me fui con el profeta Isaías, 9:15. A lo mejor vemos un pedacito de Jeremías. Pero consejos como mejorar la concentración, ¿quieren que se los dé? Digo, pues hoy no vino Rosy, pero me dejó esta chamba. Y dice, ordenen su mente para enfocar su vida. La concentración nace de adentro. Un consejo práctico, dedique cada día 20 a 30 minutos de estar en silencio, leer la palabra de Dios, meditándola y escriba una idea clave de algo que salió de ahí. Va a empezar a cambiar tu cara. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bueno, ¿quién es el enemigo de la concentración? La dispersión. Es el enemigo del carácter. El que no se concentra, no termina, no madura, no entrega completo su trabajo. Conste que no he puesto exámenes porque siempre doy por enterado que el Espíritu Santo te está haciendo una persona madura, ¿no? O no. Ya les he dicho que aquí con nosotros, pues no hay mucha lechita pero el consejo práctico, otra vez use unos 25, 40 minutos sin interrupciones. Me apagas tu celular. Lo apagas de plano. Aunque tengas a quien tengas ahí y concéntrate en algo importante que tengas que hacer.
Ya después lo prendes, ya después revisas, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quieres ver a alguien inconstante? Fíjate cómo puede tener dos ánimos. Reduzca las distracciones visibles e invisibles. Me dijo la pastora, ponles esa diapositiva, ¿verdad? No solo distraen los ruidos externos, ¿verdad? Sino también los pensamientos que no están resueltos. Cuando traemos aquí un dardito de fuego de esos que manda el enemigo y ahí nos trae. Y no hemos puesto a Cristo, su sangre, el bálsamo de Galad, entregándole a Él. Otra vez consejos prácticos. Apague las notificaciones, ¿verdad? Mm, yo le preguntaba hace poco a una persona eh, que no está en el grupo, pero que aprecio mucho y le pregunté, oye, ¿tú tienes una agenda? No, nunca he usado agenda. Pues úsala. Tener una agenda te va a ayudar a poner en orden tus pensamientos, tus tiempos, tus movimientos, ¿no? Vas a notar pensamientos pendientes, actividades pendientes, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a reducir distracciones visibles, ¿no? Isaías estuvo concentrado en lo suyo. Ya cuántos siglos pasaron, ¿no? 28 siglos y aquí estamos, leyéndolo todavía, ¿no? Amados, disciplinen su espíritu. Disciplinar el espíritu. Ay, la concentración también es espiritual, ¿eh? El hombre y la mujer espiritual, hombres y mujeres del espíritu, aprenden a enfocar su atención en Dios. Esto no quiere decir que todo el día se la pasen orando, todo el día, o sea, no somos anacoretas ni nada de eso. Tenemos trabajo, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos que lavar trastes, tenemos que darle a las mascotas, tenemos que ir por el mandado, tenemos que pagar nuestras cuentas, tenemos que salir a pasear con la esposa o los que son solteros con sus novios, con sus novias, ¿verdad? Con sus hijos, dedicarles un tiempo. Estos domingos estoy dedicando, vean ustedes ahí en la escuela profética, el tema de los niños, el mes de los niños. Este domingo vienen los Tácala a la iglesia a ver qué nos dice Heiki de los niños. Bueno, me salí del tema, pero el consejo discipline su espíritu, practique la oración enfocada. La oración enfocada, ¿verdad? Sin repetir mecánicamente, nada de que 5 Padres Nuestros y 3 Aves Marías y ya la hice. No, perdónme la ironía, no, tenemos que ser bien enfocados, eh, con intención, con atención sobre qué estoy orando, para qué. Y acuérdate lo que dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, ¿verdad? Bueno, ya no los quiero cansar. Vamos a tener un momento así de diálogo pronto. Mañana vamos a ver al profeta Jeremías, otro prexílico, pero de los gigantes de Dios, man. Hombre, si
Isaías decía, ahí les voy, Jeremías dice yo también. Bueno, amados,